Buen día, soy Amaroli Charana Villatoro, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas en la licenciatura de Derecho Moral en línea. Este es el séptimo semestre en la materia de Derecho de los Pueblos Indígenas. Para poder hablar sobre el derecho de los pueblos indígenas, es necesario primeramente abarcarnos un poco de la historia sobre cuándo ellos empezaron a poder pelear por sus derechos. Es bien sabido de que esto no es una lucha reciente que ellos han tenido, han sido durante décadas en las que ellos han tratado de que varios de sus derechos sean reconocidos. Fue en el año 1917, nuestra Constitución, que se cumplía cabalmente algunos de las demandas que los pueblos exigían, como en este caso que fue la restitución de las tierras en las que ellos habían sido despojados durante la revolución y durante anteriormente muchos años habían siendo víctimas de este proceso. Posteriormente a ello, en los siguientes años empezaron a crearse instituciones que fomentaban la mala integración de ellos en la sociedad, donde se buscaba también que ellos se fueran integrando un poco más en la política, pero sobre todo en el ámbito social, como la educación, en la salud. En este caso tenemos a la Institución Nacional Indigenista, que es el INI, que se creó en el 48, un poco más atrás, que podemos ver en el aspecto de la educación, que fue en el año 36, donde se creó el Departamento de Educación Indígena, que era separado de la SEP, brindando apoyo que los pueblos indígenas y comunidades fueran pues más partícipes, tuvieran las mismas oportunidades que los demás ciudadanos o demás sociedad para poder seguir estudiando, ¿no? En el 90 fue donde se les reconoció la pluriculturalidad de los pueblos indígenas, es decir, que se reconocen las diversas culturas que existen en nuestro estado en su artículo 4 en nuestro artículo 4 constitucional. Posteriormente ocurrió algo que no fue de gran agrado en el año 92, que de hecho afectó más a los pueblos indígenas con respecto a sus tierras, en las que se les proponía privatizar aquellas tierras en las que ellos pues ya poseían, ¿no? Lo que creó, estableció medidas para regular el mercado del suelo en los núcleos agrarios, dando certidumbre, pues como se mencionó anteriormente, la tenencia de la tierra. Esto provocó que en 1994 un grupo de guerrilleros que se denominaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en contra del gobierno que en aquel entonces era dirigido por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y ellos buscaban una lucha en donde sus derechos fueran reconocidos. También se enfocaban en la lucha agraria, en el reconocimiento legal de sus culturas, así como una búsqueda en donde ellos pudieran tener un buen gobierno a nivel local y regional. Guerrilla que tuvieron fue lo único que se calmó en 1993 con la firma de los acuerdos de San Andrés, en donde ahí pues obviamente se les reconocieron algunos derechos conforme a la tierra, el derecho a la no discriminación, pero no fue hasta en el año 2001, en nuestro artículo segundo constitucional, donde se les reconoce estos derechos que fueron fundamentales para los pueblos indígenas, y considero que son uno de los más importantes, que fue el de la libre determinación y la autonomía. Aquí también se les reconoce el derecho a sus tierras, aquellos también tienen el derecho a cuidar las tierras, al medio ambiente, al derecho a la justicia, a la no discriminación, se les reitera, también a lo que es la manera en cómo ellos pueden impartir justicia, a cómo ellos manejan su administración interna y cómo ellos también pueden relacionarse con las otras comunidades y pueblos indígenas en las que ellos pertenecen o no. Asimismo, a cómo también el Estado están obligados a brindarles la justicia a los pueblos indígenas. Como es en este caso, se les brindan todas las herramientas necesarias para que ellos puedan llevar a cabo la justicia dentro del Estado de manera adecuada y lo más justa posible, brindándoles lo que es traductores a sus lenguas orígenes, ¿no?
Como mencionamos anteriormente, cuando se empezaron a crear instituciones, hasta la fecha de hoy existen varias de ellas que nos ayudan al reconocimiento, a la protección más que nada de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque todos los seres humanos tenemos en común derechos fundamentales por el simple hecho de ser seres humanos, como el derecho a la libertad, a la igualdad, el derecho a ser tratados de forma digna, a la no discriminación, no importando el sexo, la etnia o la identidad en donde se establezca, entre otros factores. Tenemos también el Instituto de los Pueblos Indígenas a nivel nacional, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. A nivel internacional tenemos el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin duda alguna estos han sido organizaciones, instituciones que han favorecido la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que no solo se encargan de que los ciudadanos de mantener el orden en la sociedad, sino que también las propias instituciones se les promueva a la no discriminación a estas comunidades, a estos pueblos que son un grupo vulnerable, se encuentran dentro de los grupos vulnerables. Entonces esta institución tiene esa obligación de protegerlos, de promover, de investigar, de indagar y de ejecutar programas o administraciones que puedan apoyar a los pueblos indígenas. Como mencioné anteriormente, considero que la libre determinación y la autonomía son uno de los derechos fundamentales para los pueblos y comunidades orígenes, ya que con ellos tienen la libertad de poder establecer de manera propia, conforme a sus costumbres, sus culturas y tradiciones, la manera en cómo ellos pueden exigir o administrarse internamente, cómo ellos pueden impartir su justicia, en la manera en que ellos se pueden relacionar con otras comunidades o inclusive con el gobierno, en donde ellos pueden ser más partícipes y expresar cómo algunas de las políticas pueden ser de beneficio para ellos, ¿no? Para su comunidad. Esa sería toda mi parte. Gracias.